Buenos días, son las 6:30, 5:30 en Canarias. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. 9 de la noche, 8 en Canarias. Es la 1:00 en Canarias. Esto que has escuchado, o Una hora menos en Canarias, es lo que se escucha en cada emisora de radio y cada televisión nacional cada vez que dan las noticias en España. Varias veces al día, todos los días del año. Y es que en el archipiélago canario la hora oficial es una hora menos que en el resto de España. Y esta coletilla, Una hora menos en Canarias, es en realidad la mejor publicidad que podemos tener, porque constantemente se está citando este destino en los medios de comunicación. Hoy te explicaré por qué esto es así. Bienvenido a La Lengua de Babel, el podcast dedicado a las personas que quieren aprender español, vocabulario y conocer más sobre las Islas Canarias. Puedes encontrar toda la información, transcripciones, ejercicios y mucho más contenido en la página web www.lenguababel.com. También puedes encontrarme en todas las redes sociales y plataformas de reproducción de podcast y escribirme un correo electrónico a lenguababel@gmail.com. Estaré encantada de contestarte. Entonces, ¿por qué es que en las Islas Canarias la hora oficial es una hora menos que en el resto del país? Pues resulta que hasta finales del siglo XIX cada ciudad y cada región en el mundo tenía su propia hora, y esta hora estaba marcada por el sol. Actualmente esto puede parecer una locura, pero hay que pensar que en aquella época la mayor parte de la población era rural, agrícola, ganadera, pesquera, y que la jornada comenzaba con la salida del sol y terminaba al anochecer, así de sencillo. Sin embargo, con la llegada de los trenes, las ciudades y los países empezaron a estar un poco más interconectados, y esto de que cada lugar tuviera su propia hora generaba muchísimas confusiones, sobre todo a la hora de coordinar los horarios o en relación a los transbordos de los trenes. Por eso, en el año 1884 se celebró una conferencia en Washington a la que asistieron representantes de muchos países con la intención de crear una hora coordinada a nivel internacional. Como sabes, los seres humanos hemos dividido el mundo con dos tipos de líneas imaginarias: los meridianos, que son verticales y van del polo norte al polo sur, y los paralelos, que son horizontales. Pues el objetivo de esta conferencia era elegir un meridiano y emplearlo como referencia para marcar el resto de las horas del mundo. Un punto a partir del cual establecer no solo las horas, sino también las coordenadas geográficas, lo cual es súper importante. En realidad no existía ninguna razón científica para determinar o fijar una línea en un punto concreto. Se trataba, por tanto, de una decisión política, o más bien geopolítica, en la que entraba en juego el poder y el prestigio de cada país. Hubo tres propuestas. La primera fue la de un meridiano situado en la isla de El Hierro, en las Islas Canarias, en España. La segunda, el meridiano del Observatorio de París. Y la tercera, la del meridiano de Greenwich en Gran Bretaña, que fue la que finalmente ganó. Desde ese momento, este ha sido el meridiano cero, a partir del que, tanto a la derecha como a la izquierda, se calculan las horas en todo el mundo. Aparecieron en ese momento los usos horarios, usos con H, H-U-S-O, que son las partes que quedan entre dos meridianos y dentro de la que suele regir el mismo horario.
El proceso de implantación en los países de estos usos horarios fue gradual y llevó casi un siglo, es decir, casi 100 años, hasta que todos los países del planeta aceptaran el meridiano de Greenwich como punto cero. En España se hizo en el año 1900, aunque tuvo efecto a partir de 1901. En ese momento se fijó una única hora para toda la península y las Islas Baleares, porque hasta entonces cada región tenía su propio horario. Así que podía ocurrir que había una gran diferencia de horas entre zonas cercanas o que solamente hubiera, como ocurría, 30 minutos de diferencia entre Barcelona y Madrid. Imagínate qué lío. Cada tren tenía que poner la hora de salida del tren teniendo en cuenta el horario del lugar de origen y la hora de llegada teniendo en cuenta la hora del lugar del destino. Un follón, la verdad. Un follón que se resolvió cuando se decidió unificar el horario en todo el país. Pero sucedió que olvidaron las Islas Canarias. En esa norma que sacó el gobierno no se incluyó las Islas Canarias, con lo cual en el archipiélago siguió rigiendo este caos horario del que te hablaba al principio. Y para más INRI, se da la circunstancia que en el caso de las Islas Canarias el horario era aún más complicado, porque había incluso ciudades que tenían diferentes horas. Dentro de una misma ciudad había diferentes horas. De verdad, parece impensable, pero así era. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife llegaron a existir 2 horarios. Y en Las Palmas de Gran Canaria hubo un momento en el que había hasta 3 diferentes horarios. Una hora en el puerto, otra hora en las oficinas públicas y una tercera hora en el único reloj público de la capital situado en la Catedral de Santa Ana. Y a su vez, entre la isla de Gran Canaria y Tenerife llegó a haber hasta 2 horas de diferencia. ¿Te imaginas qué locura sería intentar llegar puntual a una cita? Y como te he contado en podcasts anteriores, Canarias era un punto estratégico para el comercio de mercancías entre Europa, África y América, y muchos barcos paraban en las islas. Pues he leído que cuando preguntaban en los puertos ¿qué hora rige en Canarias?, la respuesta era nadie lo sabe. Y este caos generaba constantes retrasos y malos entendidos, lo cual parece ser que sacaba de sus casillas a los británicos y a su famosa puntualidad. Y fue precisamente la insistencia británica la que consiguió que en el año 1922, justo hace ahora un siglo, se tomara la decisión de asignar al archipiélago su propio horario atendiendo a criterios geográficos. De esta manera se estableció en este año que los relojes de las islas señalarán 60 minutos menos que el resto de España. Sin embargo, estas razones geográficas no son del todo exactas, ya que están dentro del mismo uso horario que Galicia, y sin embargo tenemos horas diferentes. Pero bueno, así quedó. Unos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1940, Franco decidió cambiar la hora de la península y alinearla con Alemania e Italia, aunque las islas se mantuvieron siempre con 1 hora menos. Cuando terminó la guerra, no se restableció el horario original y España continúa con 1 hora que no le corresponde a su uso horario según el meridiano de Greenwich. Y lo curioso es que en ningún lugar de nuestro país rige la hora correcta desde el punto de vista geográfico. Es verdad que se ha planteado en diferentes ocasiones intentar arreglarlo, pero nunca se ha hecho. Así que Canarias continúa con 1 hora menos que se repite constantemente en la televisión y en la radio cada vez que se dan las noticias y que da lugar siempre a muchas bromas por parte de las personas que nos visitan, sobre todo los que vienen de la península.
De hecho, hay un programa que le gusta mucho a Lisa, la alumna que vive en Lanzarote, que se da en la televisión canaria, se titula Una hora menos y cuentan un poco la información de todo lo que va ocurriendo en las islas cada día. Y me vino a la cabeza esto de una hora menos porque justo anoche cambiamos la hora y pasamos al horario de invierno. A las 3 de la mañana pusimos nuestros relojes a las 2. Esto supone que hemos dormido una hora más y que a partir de este momento amanecerá y anochecerá una hora antes que ayer, con lo cual perdemos, entre comillas, una hora de sol por la tarde. El cambio del horario de verano al de invierno yo lo relaciono con el otoño, aunque en realidad no es correcto porque el otoño comenzó oficialmente el 23 de septiembre. En el otoño se cambia la hora y ocurren muchas cosas de las que te hablaré en próximos podcasts porque este está quedando demasiado largo. Espero que te haya gustado, que te haya interesado esta información sobre las Islas Canarias y que me escribas un correo electrónico a lenguababel@gmail.com si quieres comentarme algo o tienes alguna duda, o que vayas a mi página web www.lenguababel.com si quieres obtener más información sobre las Islas Canarias y nos escuchamos en el próximo. Adiós.